Hola, ¿cómo están? ¿Cuántos son? Son muchos. Eso me alegra. No sé cuántos serán, pero es algo muy gratificante que estén acá a esta hora de la mañana. Es un poco difícil quizás romper la rutina diaria y poder hacerse el lugar de poder venir, así que estamos muy agradecidos. Sí. También agradecidos a los chicos de Pulmón por habernos invitado. Como decía Laura, en su momento fue como que pensamos nosotros hace un montón de tiempo para postularse para este proyecto, ayudarlos a ser parte de esa idea y poder concretarla. La verdad que hoy estar parados acá viendo cómo se cumple toda esa expectativa nos pone muy felices, así que estamos muy contentos de ser parte de este evento. También. Bueno, un poco el tema de hoy y en realidad el tema que surge, tinta. ¿Sí? Cuando nos llegó el mail de invitación diciendo que íbamos a hablar de tinta, dijimos, wow, qué bueno, porque tinta tiene que ver mucho con nuestro trabajo, pero a veces es algo tan instalado que no lo pensamos o no nos interiorizamos tanto. Está ahí, fluye en nuestro trabajo, casi como la música, ¿sí? Pero no es algo que realmente nos ponemos a pensarlo hasta que se nos propuso la temática y tuvimos que en algún punto armar esta charla para compartir con ustedes. Sí, fue como una especie de espejo, decir, che, fíjense, ustedes trabajan mucho con tinta. Y dijimos, es cierto, sí. Bueno, tampoco es que estamos todo el día bailando sobre tinta, pero algo de eso hay un poco. Un poco a modo de presentación y a manera de que iremos pasando a través de esta charla. Bueno, mi nombre es Yañera Avena y eso es un poco mi radiografía personal, en donde hay muchas herramientas de caligrafía y donde la caligrafía es justamente el motor que me llevó a mí a utilizar la tinta, ¿sí? Digamos, sin la tinta yo no hubiese podido quizás descubrir qué es lo que hoy me gusta hacer. Y dentro de la caligrafía, lo gestual fue lo que me acercó, ¿sí? Justamente a la caligrafía y esta cuestión de lo expresivo y lo manual. ¿Sí? Yo estudié con Silvia Cordero Vega muchos años, tuve la posibilidad de ser su asistente y ella en algún punto me introdujo en este universo de la caligrafía gestual y esta cuestión de mancharse y demás y de poder controlar esa tinta, ¿sí? Bueno, para introducirme a mí, un poco esos objetos resumen tal vez un poco de mis inquietudes y de mis fanatismos. Estudié mucho tiempo ilustración. Hoy en día no es algo que ejerza como profesión, sino más bien como un recurso más que aplico día a día. Vamos a hablar un poco más de eso a lo largo de la charla. Pero sí, involucra también la tinta desde la utilización de herramientas de dibujo que usan tinta, más que de la caligrafía. Si bien estudié caligrafía también formal, en realidad podemos decir que mi orientación sobre la tinta va más sobre el dibujo. Y acá podemos ver mi primer lettering, ¿no? Esto es algo que pude rescatar hace muy poco en la casa de mi mamá. Y es algo muy lindo que pude encontrar, ¿no? Bueno, ahí está, mi primer lettering, bastante bien. Esto es un poco de el estudio de dibujo que hice durante 6 años en un conservatorio. Fue orientado siempre a este tipo de arte figurativo, que hoy en día me sirve como una herramienta muy, muy sólida a la hora de trabajar con letras, ¿no? Entonces, después de esto supe experimentar un poco con la tinta desde el dibujo y bueno, fue como más una inquietud, nunca llegó como a hacer algo profesional o nunca llegué a planteármelo como de esa forma, ¿no? Pero volvamos a lo que nos atañe y tiene que ver con esto. En realidad, bueno, empezamos a ver muchas definiciones de cuestiones de tinta. Si uno busca en internet y dice, ¿qué es tinta? Bueno, la tinta es justamente esta cuestión, es un medio que en realidad nos permite a nosotros comunicarnos culturalmente con el otro, ¿sí? Sin ese medio no podríamos quizás transmitir ciertas ideas. Para nosotros justamente es eso, es un medio, pero no pensamos nunca después en el futuro como un medio casi formal, sino como un medio en particular para poder definir ciertas ideas, ¿sí? Justamente eso, fue un medio que nos sirvió para transmitir ideas y para poder vincular las ideas de ambos, ¿sí? Entonces hay como una historia detrás
que va a ser muy breve, porque es muy larga en cuanto a años y tiempo, pero vamos a contar un poco justamente cómo ese medio empieza a surgir. En la caligrafía o en cualquier tema de escritura, uno tiene una herramienta y tiene un soporte, ¿sí? Y tiene un medio que es justamente lo que va, digamos, la esencia, con lo cual se va a transmitir esa idea, ese pensamiento. Ese medio puede ser tinta, puede ser la tinta de un marcador, puede ser tinta china, puede ser un montón, hasta un jugo de remolacha, ¿sí? Inclusive también podría ser sin tinta. Sin tinta. Dejando ¿sí? una marca sobre una superficie también. Exacto. Nosotros, bueno, nos conocimos en la Universidad de Buenos Aires dando clases de tipografía hace casi 8 años, ¿sí? Y compartíamos mucho cuestiones como el café, ¿sí? Compartíamos momentos de café y también empezamos a conocernos y a darnos cuenta que nos gustaba. En mi caso particular yo empecé a estudiar caligrafía y Guille tenía un gran interés por toda esta cuestión de la ilustración, ¿sí? Entonces, siempre uno dice, bueno, quiero hacer un proyecto, hagamos algo juntos con un amigo, y en ese momento dice, bueno, sí, después hacemos algo. O uno se cuelga, tiene una idea, no lo hace, ¿sí? Sí, en ese momento estábamos estudiando también al mismo tiempo que dábamos clases y estábamos como muy exacerbados con la energía de iniciar algo y demás. Y también pero uno... en general queda esa energía disuelta, pero bueno, nosotros podemos llevarla a cabo. Entonces, bueno, ahí aparecí un día me aparecí con un cuaderno, ¿sí? Pero antes de eso todo surge desde algo que tenía Guille en su manera de tomar notas, ¿sí? Guille tenía un cuaderno, que es sí, este. En general cuando estudiaba en la facultad tomaba notas, o sea, en lugar de comprarme cuadernos, que sí, algunos me los compraba, aprovechaba las sobrantes de los papeles. Yo me iba a las papeleras, compraba una resma de hojas y en general eso condicionaba mi entrega después, porque veía un papel que tenía pelitos, me gustaba, y después tenía que imprimir un diario con ese papel de pelitos. Bueno, está bueno el diario, me quedó bueno, pero lo que hacía con ese papel era también tomar notas. Yo agarraba esos retazos, los doblaba, los abrochaba en el centro y tomaba notas. Lo que podemos ver del lado izquierdo es justamente una nota que tomé en mi clase de morfología. En realidad no tiene nada que ver con la clase, excepto el diagrama que hay de A4 y de fractales. Entonces Gianni vio eso y dijo, préstamelo, que quiero probar algo. Bueno, llévatelo, le dije. Éramos amigos en ese momento. También. Colegas docentes. Uno empezaba también, bueno, en ese momento yo empezaba a estudiar caligrafía, entonces cada cosa que yo veía quería escribirla. Así veía un papel, agarraba el diario, lo que sea, y lo quería escribir. Y más allá de eso, tenía algo muy atractivo, ese pequeño como manojo de notas, le decíamos nosotros, porque Guille en el medio ilustraba, entonces cada página parecía diseñada. Y eso me pareció algo atractivo. Y bueno, dijimos, ¿por qué no fusionamos lo que a nosotros nos gusta hacer? Y fusionamos esta idea de la caligrafía y de la ilustración, en ese momento donde Guille tenía mucho interés por la ilustración, éramos un proyecto. Entonces ahí nació, nosotros decimos el libro verde, pero en realidad es un libro donde nosotros lo que hacíamos era, nos veíamos todos los viernes en la universidad dando clases de tipografía. Entonces, un día yo tenía ese libro verde y la otra semana tenía que traer ese mismo libro intervenido con algo. Y Guille lo llevaba otra semana y la otra semana tenía que volver con algo hecho. Esa intervención podía ser una pequeña mancha, podía ser una ilustración, podría ser pegar un papel. No podíamos ni cortar ni arrancar. Cortar si no podemos arrancar hojas. Porque uno, ¿qué pasa? Uno tiene un cuaderno, hojas en blanco y quiere hacerlo todo perfecto, quiere que todo quede bello. En realidad la idea era, sirvió como una exploración para nosotros, ¿sí? Sí, la idea no era negar lo que se había hecho mal o lo que no estaba tan perfecto, sino progresar a lo largo de las hojas, porque si no, bueno, el proyecto nunca iba a acabar. Y lo que nos pasó que justamente eso fue un progreso. Uno ve ese cuaderno y hoy por hoy es como una biblia de recursos, ¿sí? A veces cuando estamos bloqueados vemos lo que hicimos y eso también a ustedes les puede servir para ver, cuando uno dice, bueno, ¿de dónde puedo hacer esta idea? ¿De dónde puedo sacar esto? En realidad uno genera propios recursos y así pasó con el libro. Sí, también fue muy bueno para nosotros poder generar eso para que hoy en día funcione como una fijación de ese proceso, ¿no? No solo fue una búsqueda, sino que además hoy en día podemos compartirlo con ustedes y con nosotros mismos también. Volver tomando un café, che, a ver, ¿te acordás de esto? Mirá lo que hacía, qué loco. Tenemos que volver a hacerlo. No estaban tan buenas estas cosas que hacía, pero mirá qué bueno porque me dio puntapié. O mirá esta letra, la dibujé al revés. Qué gracioso. Entonces, bueno, a partir de ahí surge esta idea de fusión entre ambos, ¿no? Que empezábamos a descubrir qué pasaba. En el medio del libro, bueno, empezamos a salir también, así que eso también tiene un significado muy fuerte para nosotros. Guarda con la fresca en un libro. Entonces esta idea de fusión viene por todos lados, ¿no? Desde lo profesional, desde lo personal.
Y principalmente desde esta idea de fusionar estas dos cosas, ¿no? En principio era esto, caligrafía de Gianni, dibujo de Guille, no sabíamos para dónde iba, no teníamos ni idea, en ese momento vivíamos de otras cosas. Exacto, la caligrafía era como, en mi parte personal, como a un divertimento, un hobby, no sabía si eso iba a ser algo profesional. Hasta que un día llegó el trabajo profesional, ¿sí? Llegó un cliente y dijo, mira, me gustaría, Gianni, que escriba ciertas frases. Esto fue hace muchísimo tiempo, más de 8 años, para mi empresa, que diga esto que aparece acá. Mi empresa es para las Marías, era una empresa que se dedica a la cuestión de yerba mate acá en Argentina. Y claro, de mi experiencia, cada vez que el cliente me pedía un cambio, yo volvía a escribirlo, ¿sí? Entonces tenía 20 opciones, decía, no, cambia la E, que no me gusta. Y yo volví a hacer otra E. O sea, y era realmente... Yo empecé a odiar todo. Y dije, esto no me gusta, esto no es lo mío. Hasta que Guille Salvador dijo, yo te voy a ayudar, vamos a hacerlo. Y apareció esta idea de sistema. Sí, recién yo empezaba a entender lo que era esto de dibujar letras con vectores. No era algo que en su momento estaba en explosión como hoy en día, sino que era más una búsqueda tipográfica en realidad. Yo, por ejemplo, a Le Paul lo conocen, ¿no? Alejandro Paul. Para aquellos que no lo conocen, busquen su nombre, busquen la fundidora Subtipos. No se van a sorprender mucho por su trabajo. Él había subido en la página de Subtipos en su momento un instructivo de cómo redibujar con vectores. Hoy en día no está más. Ese instructivo se debe haber dado cuenta de lo que sucedía con ese instructivo. Yo aprendí gracias a él, y se lo dije un día y se rió mucho, gracias a él aprendí cómo poner los nodos en las curvas, ¿no? Después, bueno, fui perfeccionándome en eso, pero entender un poco cómo dibujar hace que uno no odie este proceso. Pero bueno, la idea de esto era mantener justamente lo que Gianni escribía y que casi no se notara, poder reproducirlo en otras escalas o en otros medios y generar principalmente las correcciones en los signos que el cliente pidiera. Entonces pasamos, bueno, esta idea justo, bueno, a ver, no, en ese momento, hace unos años, el concepto de lettering no estaba tan arraigado como parece ahora. Uno le dice, bueno, queremos un lettering. Bueno, sabremos qué es lettering. En realidad nos ponemos un poco en nuestra faceta profesores y queremos como definir un poco rápidamente de qué trata todo esto. Si bien está muy en auge lo que es el lettering y la palabra lettering es algo que existe desde el diseño gráfico básicamente o inclusive desde mucho antes. Yo cuando doy un taller de lettering en Espacio Virgen siempre me gusta hacer una clase histórica y en esa clase histórica me voy hasta Roma, 114 después de Cristo, columna Trajano. Desde ahí viene el lettering, más o menos. Sin la palabra, ¿no? Sin la definición, pero estamos hablando de fijar letras dibujadas sobre una superficie. Entonces tiene que ver con eso. ¿Cuál es la diferencia entre esta tríada? La caligrafía habla de un gesto, habla de una impronta manual, de una unicidad en cada letra, ¿no? Con una particularidad sistémica, o sea, es un sistema también, ¿no? Los signos, por más que sean distintos, tienen que ser muy similares también. La tipografía, en cambio, habla de una repetición, ¿no? De imprimir el mismo signo en distintos órdenes, ¿sí? Para conformar las palabras, pero cada signo es igual en su repetición. Y el lettering se nutre de ambos, o sea, toma la libertad de la caligrafía y la repetición de la tipografía para generar diseños de palabras, básicamente, ¿no? Lo podríamos definir así como diseñar una palabra, cada letra en su posición. Si las desordenamos, no funcionarían y tampoco tiene esa impronta del gesto o lo único, porque se trata de un dibujo más bien, o de un trazado más bien construido. Nosotros llegamos al lettering justamente desde la caligrafía, pero también desde la tipografía y en el caso de Guille el dibujo. O sea que a veces cuando uno dice, bueno, quiero hacer lettering, hay un montón de cosas alrededor que nutren a esa disciplina. Entonces uno podría decir, bueno, ¿por qué no estudiar tipografía para entender y tener un montón de catálogo de formas que yo pueda usar para después escribir o reproducir? La esencia fue algo muy importante en este proceso inicial, porque lo que pasaba es que mucha gente se había empezado a mover de ese estilo que caligráficamente empezaba a generar y Guille tenía que sostenerlo. Bueno, había que dibujarlo. Por ejemplo, acá hay un proyecto donde hemos participado en un concurso hace mucho tiempo para Pantene, en donde había ciertas frases. No un concurso con un premio, sino un concurso de los que no son tan felices, ¿no? De esos que te piden mucho trabajo, pero después no sé si sale. Éramos más pequeños y no tienes entusiasmo, pero la verdad todo esto fue como una ejercitación propia, porque lo que sucedía es que yo lo caligrafiaba, Guille lo dibujaba y después lo vectorizaba digitalmente. Fue el primer ejercicio sólido que hicimos de ese proceso, ¿no? Empezar a descubrir cómo funcionaría, cómo yo respetar las formas de la caligrafía de Gianni y a la vez darle modificaciones para que en la composición pueda funcionar bien. Porque si comparan el original caligráfico con este trabajo final, no tiene
tanta relación, pero sí, al mismo tiempo. Entonces, esto de la esencia que dice Gianni tiene que ver con eso. Entonces todo ese espíritu había que conservarlo, porque también la gente quería que se vea caligráfico, pero al mismo tiempo había que reproducirlo en muchos lugares, y había cambios, y esos cambios tenían que generarse. Entonces siempre esa idea de la mancha, de la tinta, de usar las plumas y demás, aparecía. En un principio el lettering para nosotros era esto. Era de hecho, esto, no era ¿sí? lettering. No era lettering, era esto. Era dibujar las letras era que este Gianni trabajo que hacía. hacíamos. Caligráfico, pero reproducible Sí. en cualquier escala, en cualquier ámbito. Se podría cortar en vinilo. De hecho, esto lo hicimos cortado en vinilo y lo pegamos en paredes. Una locura, pero lo hicimos. No sé, después gente que eso mismo dibujaba, pero después usar la tinta como un medio para traspasarlo desde otro lugar, ¿sí? Como un grabado. Y las primeras letras de Guille aparecieron en este lugar. Claro, también necesitaba ampliar ese catálogo de formas, y Guille venía de ilustración, dibujaba para una empresa de videojuegos, ¿sí? Entonces era como su meta, y digo, bueno, pero ¿por qué no me ayudás a incluir algunas formas nuevas que puedan romper con esto caligráfico? Y ahí están dentro de sus primeras letras que aparecen. No son las primeras, Pero porque las primeras ya por las ahí. vieron. Pero estas son un poco más lindas. Sí, empecé a aprender y a interiorizarme un poco más sobre lo que era dibujar letras. Al principio, como pueden ver ahí, no seguía una idea de sistema. Es un poco tramposo eso, ¿no? Porque no seguir una idea de sistema te permite tomar muchas más libertades y no ser tan juzgado, ¿no? Pero bueno, eso lo pudimos imprimir en serigrafía y fueron unos pósters que formaban parte de una muestra en Chicago. Nosotros no fuimos, pero sí fueron los pósters. Pero todo ese entusiasmo que uno tiene también por generar esos proyectos personales y hacerlo, creo que ahí está, ¿no? Bueno, tratar de sacarlo. La tinta tiene esta cuestión de metamorfosis, ¿sí? Lo que habla es que cuando uno tiene tinta y cuando uno la expone y empieza a crecer y pasa el tiempo, eso empieza a cambiar. Y nosotros, para cambiar y para avanzar, decidimos que teníamos que aprender para después poder enseñar. Nuestra base también, si bien trabajamos con proyectos personales, con proyectos para clientes, trabajamos mucho en la cuestión educativa y también enseñamos, pero no enseñamos sin aprender 100%. Sí, digamos, enseñar te enseña como educador, pero al mismo tiempo nunca dejamos de tener ganas de ser alumnos de nuevo. todo Siempre. el tiempo. Y siempre tenemos la chance, podemos ir a no sé, tomar talleres de caligrafía con otros calígrafos referentes de acá o mundiales también. Tenemos la chance de conocer a los alumnos te sorprenden y te enseñan cosas nuevas, y siempre vinculándonos con esta cuestión manual. La gente se acerca mucho porque quiere salir de la computadora para hacer algo a mano y quiere como romper ese esquema diario y conectarse de vuelta con la herramienta. Entonces, en ese ida y vuelta decidimos también trabajar y estudiar en equipo, porque dijimos, bueno, nosotros queremos hacer esto, queremos trabajar de las letras, queremos vivir de esto, pero ¿cuánto sabemos para ofrecer a la gente de esto, ¿no? Sabíamos caligrafía, Guille dibujaba, nos interesaba la tipografía, habíamos lanzado tipografía sin tener formación y nos anotamos como dos locos a hacer un posgrado. Y en el medio nos mudábamos, todas estas cosas que pasan. Sí, pero... Gianni me decía, che, estaría bueno hacer el posgrado de tipografía en la UBA. Para los que no están informados, pueden buscar información, es increíble, es un periodo que te forma muchísimo en todo sentido. Y yo le dije, mira, si no lo hacemos juntos, yo no lo hago. Y sobrevivimos dijimos, juntos, ¿sí? O sea, estamos ahí, sobrevivimos, pasábamos... Nos mudamos juntos a vivir. Fue una experiencia muy Hubo de todo, pero la realidad formadora en todo sentido. La realidad es que bueno, tuvimos la chance de estudiar con Rubén Fontana, que es digamos una referente a tipografía, el diseño gráfico, y conocer a la tipografía desde otro lugar, digamos, y usar nuestras herramientas del dibujo y la caligrafía para llevarlo a la tipografía y encontrarnos con un montón de situaciones, de adversidades, de momentos de crisis, pero siempre detrás quizás de esas formas hubo formas caligráficas, sobre todo en estos proyectos que compartimos, que tienen que ver con la caligrafía y con el dibujo hecho a mano. Sí, la particularidad que empezamos a descubrir era esa, ¿no? Como por más que no surja de un trazo, intentábamos siempre darle ese espíritu o esa sensación, ¿no? Bueno, acá pueden ver esta primera tipografía que salió del proyecto de posgrado, que se llama Cafecito, también porque tomás muchos café en esas horas de trabajo, horas tarde, pero sale de una escritura caligráfica y fue un proceso, un trabajo de fue el primer proyecto tipográfico que hicimos juntos. En el posgrado hubo varios proyectos y uno que sucedió en realidad, en el caso particular, que después es el más ligado quizás a la cuestión de la tinta, fue el proyecto de Avelina. Avelina fue mi proyecto de posgrado, en donde todo partía desde la escritura cancilleresca, itálica, ¿sí? Hecha con pincel.
Y después, bueno, toda esa transformación que tiene que tener para transformarse en un sistema. Para mí era como un karma un momento, porque de algo que siempre era muy suelto, tenía que sistematizarlo y me ponía mal porque no me salía. Y era bueno, no, o sea, no quería perder la frescura de la forma, pero al mismo tiempo tenía que ser sistemático. Y ahí apareció... Sí, algo que es difícil es darle frescura al vector, ¿no? Al vector, exacto. Y tuvimos, bueno, la suerte de que Ale Paul en su momento era nuestro tutor, ¿sí?, quien guió todo el proyecto y que nos dio la libertad de poder crecer con ese proyecto y luego de terminar de estudiar, juntos retomamos con Guille Avelina y la transformamos en tipografía, ¿sí?, tratando de conservar toda esa cuestión desde lo manual a través de esto que es el OpenType. Sí. Si bien en el posgrado nos decían que por favor no trabajemos en las formas locas y los adornos porque nos tenemos que concentrar en el sistema básico para que funcione bien, y lo llegamos a entender eso hasta hacia el final del posgrado, pero al principio uno como capricho quiere jugar un poco con esas formas y ver el espíritu de lo que está haciendo. Bueno, algunas Yanni había hecho, pero después cuando retomamos el proyecto juntos, una vez terminado el posgrado, la llenábamos de este tipo de trazos. Y aparte estamos con Ale Paul y quería llenar más de cosas, entonces... Sí, bueno, y acá hay un par de slides usted va a poner alternativos y cómo también presentamos esa idea. Siempre la tipografía la mostramos en contexto, cómo queremos que el otro la use y cómo queremos, nos imaginamos nosotros que podría ser usada, desde algo muy formal hasta una etiqueta, por ejemplo. Sí, esto tiene una visión muy comercial, ¿no? O sea, estamos, para los que no desarrollan tipografía, de los que están presentes, diseñar tipografía es diseñar para diseñadores, básicamente. Muy difícilmente un consumidor final compra una tipografía. Entonces, desde ahí uno tiene que mostrar cómo funciona la herramienta que está vendiendo, porque a fin de cuentas es una herramienta, esto que decía Yanni del OpenType, brinda muchísimas posibilidades para que una tipografía parezca caligráfica, ¿no? Parezca hecha con tinta y parezca... Y es muy divertido después verlo en uso y empezar a trabajar. La mejor parte es cuando ya está y uno puede trabajar con eso. Sí, es la parte más linda. La parte más fea es cuando uno se cree que está en esa etapa y empieza a usarlo y se da cuenta que hay un problema. Entonces tiene que volver y uno niega el problema. No está bien espaciado. Y retocar. Esta doble T no funciona bien, bueno, hay que volver. Y siempre cuando uno trabaja con tinta en particular y en el trabajo en general, uno trata de, sobre todo, de tener una intención, ¿sí? Cuando uno quiere recuperar eso, trata de, bueno, una intención para decir algo, quiero decir algo, ¿por qué uso esta herramienta y no otra? ¿Por qué quiero mostrar algo más humano? ¿Y por qué quiero dejar eso digital para hacer algo manual? Sí, si bien la tinta como objeto, como elemento no tiene ningún significado de por sí, uno con el uso de eso... Entonces, hace muy poco, una colega amiga, Martina Flor, que es argentina, pero vive en Berlín y se dedica a esto del lettering, escribió en inglés algo que... El lettering es contar historias con letras. Y me pareció particularmente como la mejor definición contemporánea de lo que es el lettering, porque justamente uno está contando y reflejando ideas de otro con letras. Entonces, en ese interín, o mucho antes, después de leer eso, dije, claro, nosotros hacemos un poco eso. Contamos la historia de los demás con letras y habíamos hecho un video, que ustedes pueden ver en el sitio y demás, que habla justamente de nuestra historia y nuestro día a día. O de nuestra forma de ver este ámbito, ¿no? Y a partir de ahí también contar historias con letras no solo puede venir del lettering, sino también la tipografía. A veces alguien le pide una tipografía para contar la historia de otro, ¿sí? Porque necesita algo especial para poder reflejarse a través de eso. Exacto, entonces en este caso nos contactó Madre Buenos Aires a través de, Aerolíneas Argentinas a través de la agencia Madre de Buenos Aires para diseñar una tipografía para un cliente específico que era la aerolínea de bandera de nuestro país. Y dijimos, what the... Para el video no queda grabado. ¿Qué hacemos? Está buenísimo este proyecto, ¿cómo lo encaramos? Bueno, empezamos a aprender un poco del proceso. Fue increíble porque terminamos el posgrado, luego de empezar a comercializar tipografías con Ale, se nos aparece este proyecto y fue buenísimo. Lo que nos permitió este proyecto fue justamente investigar eso, ¿no? Cómo darle a una tipografía una carga emocional, pero no tanta, como para que no empalague, pero sí que el cliente cuando la use pueda escribir ciertas palabras que sean amables, que sean cálidas. Entonces estos que ven ahí son algunos de los bocetos de las experimentaciones que empezamos a hacer en la búsqueda. Siempre a los clientes les mostramos esos primeros bocetos para que se imaginen un espíritu. Nunca pasamos quizás a la parte vectorial antes de elegir ese camino. Sí, es buenísimo. Nosotros tratamos de marcar ese proceso y siempre que aparece un cliente nuevo tratamos de enseñarles cómo nosotros trabajamos. No siempre se puede, porque muchas veces cuando hay una
intermediario, quieren ver el producto terminado porque si no, no se lo imaginan. Pero en este caso tuvimos la suerte de poder hacer ese trabajo y mostrárselo directamente al cliente a través de la agencia para que pueda ser evaluado. Esos son algunos de los primeros bocetos. Las posibilidades que daba el OpenType sobre la soltura y demás fueron bastante descartadas porque como eso tenía que ser una tipografía que funciona en muchos países, querían como eliminar posibilidades de error. Entonces llegamos a este producto final. En donde Yo tenía una campaña que se llamaba Volar y decimos, bueno, tipografía aerolínea, y decimos, bueno, tiene que llamar Volar, te tiene que hablar de esta idea de volar también. Sí, trabajaban mucho con la sensación de volar, quizás algunos de ustedes vieron la campaña en televisión. Y bueno, y después la idea bueno, ya es probar y empezar a escribir textos con esto. Y nos pareció hermoso que tomen poesías como para hablar de la campaña y la tipografía iba muy bien con escribir esas frases y nos encantó. Ellos no escriben mucho este tipo de frases con esa tipografía, nosotros sí. Ese es el set completo, no es el set básico que uno debería completar para vender una tipografía, sino que es el set un poco más reducido para las necesidades del cliente, ¿no? En un momento querían agregar el francés, sí. Después se dieron cuenta que los números son muy importantes para ellos para comunicar justamente toda la cuestión comercial. Entonces había un set de números que era más liviano y después uno más pesado. Sí. Y después bueno, empezar a descubrirla y encontrarse con eso aplicado. Por más que hable de las cuotas que uno va a comprar, es gratificante ver cómo funciona, cómo imprime, ver y demás. Les debería dar ganas de volar. No creo, pero ojalá que sí. Hace poco tuvimos la oportunidad de viajar y cuando abrimos la cajita del almuerzo, vimos que estaba ahí. Dijimos, qué bien. Otro de los proyectos más cercanos al día de hoy que pudimos desarrollar fue una portada para la revista Brando. Este proyecto tiene mucho que ver con esto de la tinta, pero a través de la música. El encargo de este cliente, La Nación, fue de desarrollar una tapa que esté dibujada o escrita con las letras de canciones de Andrés Calamaro, como para darle forma a su pensamiento, darle forma a su escritura, darle forma a su universo, era más básicamente, ¿no? Entonces, ahí desde la tinta, el desafío fue ese, como dibujar ese tipo de escrituras con cierta personalidad, con cierto descuido, que se vean bien. Esa cuestión también un poco de transmitir lo humano, ¿no? Cuando uno a veces uno no se da cuenta, uno lo toma como algo natural. Bueno, nosotros siempre antes de montar un trabajo, si bien puede terminar digital, trabajamos mucho con lo manual y es algo que está innato en nosotros, está ahí, pero a veces no lo mostramos, o sea, o registramos esos procesos porque nos gustan, ¿sí? Tener, registro de cómo es esa evolución del trabajo. Pero justamente a veces se piden que sea a tinta o que se vea algo de esa cuestión manual, porque querés transmitir algo que va más allá de algo rígido, ¿sí? Sí, tiene que ver le con quita la sensación frialdad, lo carga de calidez, expresiva. ¿no? O sea, esto que decía Yanni de humanizar lo que uno ve, humanizar el diseño, no tiene mucho que ver con la escuela suiza, sí tiene mucho más que ver con otra realidad, ¿no? Con otra forma de ver el diseño, y ellos buscaban particularmente eso. Sí. Entonces lo hicimos de esta forma, ¿no? Bueno, sí, casi pieza única, con algunos retoques. Guille enloqueció, o sea, así como lo ven, casi el original es ese mismo calco, ¿sí? Casi. Entonces también uno puede ver, uno planea ese momento, esos espacios y demás, y casi es igual. Entonces, sí, ¿puedo resolver un trabajo a mano? Sí, si uno lo planea y demás, puede hacerse, y dedicarle también ese tiempo y ese lugar, ¿no? Lo bueno fue que ahí el cliente estaba abierto a la propuesta, porque podrían haber dicho, no, mira, esta letra no me gusta, cambiame el estilo acá, no quiero que sea así, sino usar esta tipografía. No, la sensación general es esta, el universo es este, el espíritu funciona, bueno, genial, adelante. Entonces eso fue muy, muy bueno también como proceso. Escribir, los destacados también fueron hechos a mano. Y esta idea de fluir también tiene la tinta, es justamente eso, decimos, dejemos fluir las cosas, dejemos fluir los proyectos. Y un proyecto que nosotros llegó y que es un proyecto que estuvo, la verdad, para nosotros es muy importante desde muchos aspectos, fue Masticar. Y Masticar nos permitió generar nuevas oportunidades en este mundo que tiene que ver con la caligrafía, la letra y la tipografía. Y esta cosa de dejar fluir. Un día nos llegó hace 2 años, en realidad, 2 años. Nosotros trabajo a veces en unos proyectos editoriales con Alejandra Román, y nos llegó a mí para diseñar el libro de Masticar, de la edición de 2014, y
nos contrataron como diseñadoras gráficas de un libro. ¿Sí? Nadie nos preguntó, nadie nos contrató como calígrafas, en mi caso en particular, sino que para diseñar editorialmente. Entonces la oportunidad fue ver de que teníamos a un ilustrador, a él le encantaba diseñar, cuestiones de trabajos editoriales, a mí me encantaba hacer caligrafía, más allá del diseño, y fue proponer esto. Y quizás si me hubiesen llamado solo para hacer caligrafía, tal vez alguien no hubiese tenido ese presupuesto para poder afrontarlo. Entonces, ver la oportunidad para poder trabajar desde el diseño, siempre digo que soy una diseñadora que hace caligrafía, y trabajar desde el diseño y aplicar eso que uno sabe. Si a uno le gusta ilustrar y tiene la posibilidad de aportar algo, puede hacerlo, ¿sí? Lo que uno tiene que saber es que el cliente no siempre tiene la capacidad de decir necesito caligrafía o necesito lettering. Y muchas veces, si sabe que lo necesita, muchas veces no lo quiere pagar o no sabe lo que cuesta. Entonces uno tiene que tener la capacidad de dejar fluir el proyecto y tratar de embeber al proyecto de esas cuestiones que uno quiere darle y que lo hacen feliz, ¿no? Fue así, en realidad nació desde un encargo editorial, pero la caligrafía y la ilustración hecha a mano, con tinta china, con pincel, tuvo mucho protagonismo. Y eso fue realmente sentirse identificado, ¿no? O sea, uno identifica el nombre de un cocinero con algo que hay una persona que trabaja mucho con las manos, entonces con algo que está escrito a mano y usa tinta. Lo artesanal. Lo artesanal, sí. Y luego de ese libro fue como la puerta que nos abrió a llegar al proyecto entero. Al año siguiente tuvimos la oportunidad de trabajar para la feria entera. Espero que algunos de ustedes hayan venido el año pasado. Volveremos en un par de días acá otra vez. Y Masticar nos permitió trabajar justamente también de vuelta con la cuestión hecha a mano. Esto que decía Yanni, de forma integral, la caligrafía, el diseño y el lettering o la ilustración, pudimos embeber todo eso, pudimos llenar el proyecto de todo eso. A veces también dice, bueno, yo solamente dibujo, te dicen, no solamente hago lettering, no, yo eso no lo sé hacer. A veces quizás a muchos hay diseñadores gráficos acá en la sala, y dice, bueno, yo tengo mucha formación de diseño, ¿qué puedo hacer? ¿Me olvido de todo eso? No, en realidad es algo que uno tiene y una visión que uno usa para complementar otras cosas. Entonces, Masticar fue el proyecto donde apareció ilustración, el lettering y la tipografía como una necesidad para resolver problemas, ¿sí? Tuvimos la chance de dibujar cosas a mano. Sí, empezamos a trabajar muchísimo a mano en la definición de la estética, algo que les encantó. Entonces dijeron, che, ¿por qué no hacen unos pizarrones a mano? Dijimos, están locos. Dijimos, bueno, hagámoslo. Y esa idea de hacer a mano fue como muy... Dijimos, bueno, les encantan las cosas hechas a mano, pero vamos a resolver toda una feria a mano. No podemos dibujar todo a mano porque era enorme. Sí, en este caso, antes de pasar esta imagen, nos asistió Agustín Pizarro Maire, que es un gran amigo nuestro y un gran diseñador, que también trabaja con esto de dibujar letras y demás, y es muy talentoso. Y acá lo pueden ver aplicado, ¿no? Con las fotografías que tanto nos gusta mostrar de los cocineros. Pero bueno, como dice Yanni, empezamos a trabajar muchísimo a mano, y para los textos chicos estábamos usando la tipografía de la edición anterior, que era la Franklin Gothic. Dijeron, che, pero está todo hecho a mano, esta tipografía se ve muy fría. Y yo le dije, ¿están queriendo que hagamos todos los textos a mano? Sí, mirá, como que tenga algo hecho a mano, pero estos textos tienen que leer. Bueno, entonces dijimos, les proponemos esto, hacemos una tipografía que nos permita que parezca hecho a mano, pero que nos solucione la locura de dibujar todos los textos pequeños. Y algo, a ver, como dijimos, le ponemos esto, fue más que nada interno. Guille me dijo, ya ni hay que hacer una tipografía. Así, fue así. En el medio de la reunión, ya ni que hacer una tipografía. 10 personas y nosotros... La gente no sabía que era una tipografía. Y le hicimos, a ver, dibujamos a mano todos los signos, se programaron y se transformó en la tipografía de Masticar, ¿sí? No, un poquito más, pero... La tipografía de Masticar, y ellos hablaban como la tipografía de Masticar, y nadie había pedido tipografía de Masticar. Sí, nosotros lo hicimos como una cuestión de, hagamos una tipografía. Lo interesante fue que al principio decían... Sí, está bien, hace una tipo eso. Sí, eso, vos hacelo. Hacelo. Después yo le decía, mirá, les pasamos acá todo el set de imagen con ilustraciones, la tipografía, con la licencia de uso de la tipografía, por favor que no la distribuyan. Y ahí empezaron a tomar conciencia de que quizás era una herramienta importante de trabajo. De repente, este año lo vieron en una publicidad del gobierno y dijeron, ¿está la tipografía? Usar la tipografía. Usar la tipografía que hicimos para Masticar. Ah, sí, ahora te das cuenta que en verdad es importante para la identidad. Exacto. Y bueno, y tener eso nos permitió tener, digamos, poder agilizar ciertas cuestiones de trabajo, tener alternativos también, pero darle como
no perder el espíritu, ¿sí? Trabajar con cosas a mano y también con esta cuestión digital, pero con ese espíritu. Y hay varias imágenes de la feria donde se empieza a ver aplicada además. Sí, para que parezca a mano, lo que hicimos fue hacer dos versiones de cada letra, mayúsculas y minúsculas, de números. Para los billetes, aquellos que los pudieron tener en la mano, hicimos todos los números distintos. Porque no podían falsificarse por una cuestión, entonces... no les des ideas vos. No. Bueno, pero es bueno porque un día vamos a mandar el archivo y ella dice, no, pero ese no es el archivo final porque todos los ceros son distintos. Y yo nunca me he dado cuenta que eran todos distintos, pero es verdad, eran todos distintos. Y son pequeños detalles que ellos empezaron a tomarlos, ¿sí? Acá los billetes que... Ahí están todos los ceros distintos. Y bueno, cómo ese sistema se empieza a ampliar y tiene solidez, ¿sí? Y eso uno lo puede ver, tiene que ver con el sistema. Lo interesante de acá es ver que no está hecho con tinta, sino con lápiz. Pero sí tiene esta cuestión manual, ¿no? Esta carga manual, humanizante, de haberlo hecho con la mano, que prácticamente está en todo el proyecto eso, ¿no? Entonces lo interesante es ver que el proyecto entero se desarrolló con letras o tipografía dibujadas a mano por nosotros dos. Eso verlo ahora es una locura, para mí es algo que no es algo tan normal. Hay varios bocetos también ahí. Aprovechando la hoja al máximo. También. Hay varios. Y uno empieza a entender también, empieza a aprender muchas cosas de cocina y a ver mucho de ese universo. También, hicimos un mural en el medio donde nos ayudó Panco Sassano, que es una persona que se dedica al mundo de las letras también hoy en día. Y está bueno también cuando uno no puede tener la mano de otros colegas para poder fortalecer un proyecto. La inspiración nace de muchos lados, ¿sí? Y casi como cerrando casi la charla, es en cuanto a lo que tiene que ver con esto de la tinta, se puede salir desde el azar. A veces la tinta nos da esas cosas como no sé, nos sorprende en algún punto. Sí, esta cuestión de utilizar un medio líquido para fijar el movimiento de un cuerpo, ese medio líquido también aporta lo suyo, ¿no? Es como una cuestión física que de repente genera eso, sorpresa. Yo le digo, che, Yanni, esta sorpresa te quedó increíble. Y dice, sí, no sé. Sí. Porque por ahí no se preocupa. Hizo 20 sorpresas, ¿no? Y no propone... hay uno que estaba muy, muy bueno, que es este. Y uno dice, puedo agarrar, no sé, una herramienta nueva que no uso, ¿sí? Y tengo, siempre uno tiene un objetivo, es decir, quiero transmitir esa idea, ¿sí? Y uso cierta herramienta con cierto medio porque me permite generar algo más pesado, más liviano, con más densidad y demás. Pero siempre todo eso, lo que hace es generar otros cambios de cómo ver las cosas, de cómo ver esos proyectos. Sí, la inspiración justamente desde el medio, como la tinta, genera eso, ¿no? Una experimentación, en realidad, de redescubrir todo el tiempo la escritura, el dibujo. Entonces, los proyectos personales siempre han sido un motor importante para nosotros. Toda esa inquietud la volcamos en desarrollar cosas propias, para que si los clientes no lo piden, tal vez nosotros tenemos ganas de probar ciertas cosas. Y también, en general, es lo que quizás son la base de lo que nosotros hacemos hoy en día. Nacimos a través de un proyecto personal y es algo que hay que retroalimentar constantemente. Entonces, siempre que tenemos la chance, tenemos un cuaderno, escribimos en algún viaje. Yanni tiene muchos cuadernos. Eso hay que decir porque la biblioteca explota, entonces hay que liberarla. Cuando nos vamos de viaje traemos muchos cuadernos y el peso es increíble. Y siempre tratamos de hacer algo importante. De lo que hacemos a mano, tratamos de plasmarlo en un proyecto real. A ver, si bien esa frase no es un proyecto de un cliente, hacemos, por ejemplo, piezas de diseño en donde después queremos imprimirlas, ¿sí? Queremos sacar todo lo que sale del papel y de la computadora, lo queremos sacar y armar una pieza. Ahora estamos en proceso de armar una muestra contra otras dos personas que se dedican al lettering, como Panco Sassano y Elliot Tupac, y nos pusimos a armar cosas para esa muestra. Ahí van a ver un poco el proceso, y que tienen que ver justamente con esto, el esencial, de la pluma, el lápiz, de la letra, ¿sí? Y son proyectos personales, donde uno quiere escribir las frases que quiere escribir, quiere probar las formas tipográficas
aplicadas al lettering nuevas, que quizás alguien no le pidió, pero quiere intentarlo. Y por más que surjan desde el dibujo o desde la caligrafía, siempre intentamos, una vez que están digitalizados, volver a darles forma física, ¿no? Siempre es algo que nosotros buscamos. Hoy el lettering es una revolución, ¿sí? Ustedes van a ver que está por todos lados. Todos van a querer aprender lettering, todo el mundo quiere hacer lettering. No quiere aplicarlo, tuvo que escribir una letrita de algún lado. Los talleres explotan. Sí, yo tengo la posibilidad de dar un taller en Espacio Virgen y me dicen que en la lista de interesados hay 800 personas. Entonces yo le digo, bueno, pedile $2 a cada uno y estoy. Hay una realidad, si uno quiere aprender algo y no tiene la chance de encontrar a alguien que se lo enseñe, bueno, tiene que empezar a estudiar otras cosas que lo nutran, como decíamos antes, la caligrafía y la tipografía. Ilustración también es una herramienta muy muy fuerte, que ustedes quizás... La ilustración también, exacto. O sea, capaz muchos ilustradores acá que no se han dado cuenta que tienen ahí un poder muy importante. Sí. Cuando vemos referencias en Instagram o en Facebook o en Internet, uno se puede dar cuenta quiénes de esos que dibujan letras son ilustradores. Sí. Y eso es muy, muy importante. Y nos propone todo el tiempo esto, una reinvención constante. ¿Por qué? Porque uno no puede repetirse, porque cuando uno hace una cosa, digamos, para que no todo se vea de igual manera, esa intención y contar algo tiene que tener un trasfondo. Sí, también esa inspiración que no viene de la tinta, sino que viene desde un referente o de un colega en cualquier parte del mundo. ¿Qué hace uno con esa referencia? ¿Lo copia y se queda con eso? ¿O trata de aprender del proceso de esa persona para aprender las formas y no el resultado? Entonces, nuestro proceso se puede resumir un poco de esta forma, ¿no? Comenzar con tinta o con lápiz en su efecto, pero siempre buscando esta cuestión de lo manual y de lo hecho a mano y de lo humanizante. Tal vez darle una capa nueva de dibujo como para perfeccionar ciertas formas, digitalizarlo. En general buscamos traspasar estas dos técnicas a lo que es el diseño gráfico, ¿no? El ámbito de lo reproducible, no como algo artístico, sino como algo de diseño. Y siempre tratamos de volver a darle forma a través de la impresión, a través de la materialización en serigrafía o en letterpress o lo que fuera. Entonces podemos ver ese proceso reflejado en una pieza. Sí. Hay muchos, nosotros a veces trabajamos, depende del tiempo, además, puedo trabajar o con tinta, con pluma, o con una en particular, o con marcadores con punta de pincel, depende del tiempo que haya para esa pieza. Acá hay recortes y demás que tienen que ver con seleccionar lo mejor de eso, o armar espaciados, o por ahí una M que nos gustaba más de una opción, la recuperamos y la llevamos a esa opción, ¿sí? Una capa de dibujo como para empezar a pulir y tomar decisiones. Dibujar tipografía es justamente eso, tomar decisiones de sistema. Decidir terminaciones, decidir grosores, corregir espaciados. Una nueva capa de dibujo como para madurar esa anterior. Y después llevarlo a través de la impresión. O sea, la tinta está en muchos circuitos, aunque a veces no la veamos, o no digamos explícitamente que la usamos, pero está ahí, ¿sí? Si bien no traduce el gesto, pero sí hay una fuerza física que es la que imprime, entonces siempre está lo humano, ¿no? A través de la tinta. Nos gusta siempre imprimir por eso, porque una pieza impresa a mano la hace más humana. La serigrafía y el letterpress son nuestros favoritos por ahora, y le dan esa sensación de humano, ¿no? Entonces un día nos dimos cuenta que somos un poco todo esto, ¿no? Hay como una mezcla de cosas a mano, hay algo de tipografía, hay gesto, y es como un mix de situaciones, de sensaciones, que realmente es como que sentimos que nos define. Sí. Muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado.